Iniciar. Buenísimo. Ya estamos. Listo. Compartir pantalla. Bien, sistemas de recomendación. La clase de hoy se va a tratar sobre sistemas de recomendación, para bien o para mal. Voy a estar tanto en la teórica como en la práctica. Y la voy a encarar desde una perspectiva doble. Por un lado, pues un tema que me parece súper interesante, es un tema extremadamente amplio, así que nos vamos a acotar un poco a algunos temas y entender cómo se entrena, cómo son algunos modelos, cuáles son el problema que queremos tratar de resolver de fondo. Y por si eso en parte quizás no les convence del todo, también voy a seguir por el lado mercenario, básicamente contarles cómo esto nos puede hacer generar plata fácilmente, que es lo que hicimos con Jen el cuatri pasado. Entonces, vamos a ir arrancando. Algo que sí me han dicho las encuestas es que suelo hablar muy rápido, o quizás que medio que no modulo tanto, así que siéntanse libres en cualquier momento de levantar la mano o abrir el micrófono y decir, preguntar si algo no se entiende y si me lo repito, no hay ningún problema. Entonces, ¿para qué sirve un sistema de recomendación? A mí un juego que me gusta hacer cuando hablo de sistemas de recomendación, cuando estoy tratando de explicarlo, es abrir Netflix y ver la pantalla principal. Y tratar de jugar a ver cuántos sistemas de recomendación podemos identificar en el homepage, ¿sí? O sea, cuando abrimos desde la compu, el televisor. Y vamos a ver varias cosas. Para empezar, en general, te va a mostrar como arriba del todo una serie que empieza el trailer o en playback, básicamente, con sin sonido. Y te va a mostrar, te va a recomendar como esa primera película. Es como lo primero que ves cuando entras, es eso. Lo otro que vas a ver, quizás dependiendo del orden, es, bueno, continuar viendo tu contenido. Vas a estar viendo, no sé, nuestras recomendaciones o mi lista. Vas a ver el top 10 de Argentina del día de hoy. Vas a ver porque viste tal película, te recomendamos tal otra. Y algo que también vamos a ver es que quizás la fotito con la que le muestra a mí y con lo que le muestra a ustedes la misma película también cambia. Porque en algún momento también eso se decidió cuál es la recomendación. Netflix tiene como una base bastante fuerte en sistemas de recomendación, porque en una plataforma como Netflix la gente no va y busca cosas que ya conozca siempre, ¿sí? También va y busca cosas, o sea, quiere encontrar cosas nuevas, quiere que le dé contenido que no puede encontrarse por sus propios medios, porque no sabe que está, porque no lo conoce. Entonces, un sistema de recomendación te ayuda como a encontrar cosas que vos no sabrías encontrar por tu propia cuenta, porque no lo conocés, básicamente, ¿sí? Porque no es algo que hayas escuchado. Entonces, por ejemplo, y hace unos varios años, Netflix hizo un premio de $1 millón sobre su sistema de recomendación, que ahí se popularizó mucho un sistema de recomendación basado en la descomposición en valores singulares de una cierta matriz que ya vamos a ver. Si se acuerdan, la SVD de álgebra 2 es esa misma SVD, la SVD más en realidad, que creo que se sigue dando en álgebra. Y la línea de negocio tipo, te ayuda bastante a eso verlo. También lo podemos ver, por ejemplo, en Amazon, lo podemos ver también en Mercado Libre, lo podemos ver en un montón de páginas donde pasás del paradigma de quiero buscar cosas y consumir solo eso a un modelo de consumo basado en encontrar cosas nuevas, en algo de recomendaciones, en algo de sorprenderme. Tipo, es llegar y decir, tipo, no sé qué quiero ver hoy, pero déjame ver qué hay. Esto, por ejemplo, este es un ejemplo que agregó Jorge, porque ha elaborado en esto, vos estás viendo, por ejemplo, una propiedad, ¿no? Y de repente te va a decir, bueno, ok, estas propiedades son similares, bajo algún concepto de similares, ¿no? Y te va a decir, bueno, te muestro más propiedades como esta. Y te va a mostrar departamentos en zonas parecidas, departamentos de una variedad distinta de precios para alquiler o para venta, recomendados para vos, o sea, te muestra cosas donde también va del lado del usuario, ¿no? Como que vos agarrás, te parás en el usuario y decís, ok, a esta persona le interesan ciertas cosas, entonces le voy a mostrar tales otras. Eso, por ejemplo, que hace Spotify, en algún punto también, que te prepara como tu mix semanal también, ¿no? Que te dice, bueno, que yo te conozco un toque de tus patrones y tus hábitos de escucha, entonces te dan una playlist basada en lo que vos escuchás. Pero el problema de eso es que también de fondo termina siendo como muy repetitivo, ¿no? Como que si vos siempre empujás por lo que el usuario suele escuchar, como que quizás no le sorprendes tanto, ¿no? Es como decir, ok, sí, esto es algo que me gusta, pero como que te queda siempre lo mismo, ¿no?
Y de repente un sistema de recomendación también está bueno que además de darte cosas que sean relevantes para vos, también te dé cosas nuevas, también te ayuda a descubrir cosas, también te haya cosas que no tengas que buscar, sino que te las dé como nuevas, algo que te sorprenda. Ese concepto se llama serendipia. La serendipia es uno de los pilares o una de las cosas a mirar en un sistema de recomendación, porque básicamente lo que es eso, tipo, ayudar al usuario a encontrar cosas que no podría haber encontrado, cosas como sorprendentes, ¿sí? A un punto. Sin dejar de ser un sistema que te dé recomendaciones relevantes, ¿sí? Entonces, como dijimos, tiene un montón de usos, mucho en páginas de retail, de distintos servicios, de distintos productos. Sirve en mails o mensajes como para decir, bueno, ok, este mail es relevante, ¿no? Google, por ejemplo, lo hace en Gmail, que te dice, este email parece importante y hace 3 días que no lo correspondes. ¿Querés hacer un follow-up? ¿Querés contestar este mail en este momento? Dentro de aplicaciones, genéricamente compra un montón de cosas, ¿no? Como para tratar de ofrecerte contenido, para tratar de encontrar contenido relevante para vos y ayudarte a navegar un poco las ofertas dentro de esas aplicaciones, que cada vez tenés como más ofertas de distintos productos, de funcionalidades o de un servicio cada vez más grande. Interacciones automáticas con bots también te ayudan en el sentido de que vos decís, ok, el bot va a evaluar quizás qué es lo que más te sirve o qué es lo que estás tratando de dar, o sea, de buscar o de encontrar, y ahí te va a decir, bueno, también yo te recomiendo esto en particular. Es como, por ejemplo, un chatbot de asistencia. A un punto tiene un paralelo, porque vos le decís, bueno, tengo este problema. Y el bicho lo que va a hacer es decir, ok, bueno, pero yo tengo como una cierta variedad de preguntas con sus respuestas, entonces voy a tratar de macharlo contra la pregunta más relevante. Tiene un punto, un paralelo con un sistema de recomendación. Pero entre todos estos sistemas que hemos visto, hemos dicho nosotros, yo no sé si se acuerdan, ahora no es tan común, pero Netflix tiene en algún lado tipo darle una manito arriba, ¿sí? Y creo que, no sé si han sacado el dedito abajo. La realidad es que nadie, o sea, yo no conozco a nadie que tipo se tome el laburo de ver una película y decir, me gustó, le voy a dar una manito arriba a Netflix. Pero lo tienen, existe eso. Cristóbal sí, ok, bueno, ahora sí se ve una persona que se toma el laburo de darle manito arriba o manito abajo a la película. A mí me interesa, ¿las recomendaciones sentís que son mejores haciendo eso? A veces sí, me parece, es interesante eso. Yo nunca le doy, y sin embargo siento que es bastante, que son bastante buenas recomendaciones. Y ahora vamos a ver por qué yo sigo sintiendo que son buenas. O las de Spotify. Las de Spotify también en algún momento le das manito arriba, pero es una interacción un poco más compleja que un manito arriba o un manito abajo. Drive está en Netflix. Recién me entero yo. Qué bien. Me alegraste el fin de semana. Muchas gracias. La versión de Netflix, claro, fue la primera realidad. Claro, eso está bueno. Eso está bastante relevante. Vamos a dar un ejemplo de películas en la práctica. Así que vamos a hablar sobre eso. De lo que veníamos diciendo antes, hay como dos tipos de formas de dar feedback a una aplicación, a un producto sobre las cosas que nos interesan, nos gustan o simplemente queremos ver más. En YouTube, por ejemplo, está el dedito arriba, está el dedito abajo. Ahora está esta polémica que no muestran la cantidad de deditos abajo y se muestran deditos arriba. Pero vos con eso le puedes decir, ok, bueno, este video no me interesa, este video me gustó, este video no me gustó. Y con eso YouTube también te puede empezar a buscar cosas que supongo que te vayan a gustar. Porque en un punto la motivación de YouTube de hacer esto es mostrarte, es retenerte en la plataforma. Tipo, está compitiendo con otras aplicaciones por tu atención. Entonces, si te muestran cosas más relevantes para vos, vas a permanecer más tiempo dentro de la aplicación generando más revenue para ellos. En el sentido de que te pueden mostrar más ads, o te pueden, es más fácil monetizarte para YouTube Premium o para que compres un producto a través de un programa de marketing afiliado o similares. Entonces, va por ese lado el querer mostrarte ítems relevantes también, ¿sí? No es solamente porque son buena gente. Tío Felipe, por ejemplo, te va a decir, ok, bueno, vos tenés como un montón de opiniones. La gente va y te pone, no sé, 4 o 5 estrellitas, pone una review, y con eso te puede decir, bueno, ok, los lugares que queremos que te ofrecemos para que descubras en Buenos Aires, para ir a comer, son estos. O te dicen, no sé, pizzerías en San Telmo que te van a gustar, son esta y tal otra. O también cuando vos estás buscando, quizás prioriza unos resultados en base a tu historial de puntaje y demás. Y después en Mercado Libre, por ejemplo, o en una plataforma así de e-commerce, lo que vos decís es en general cuando después de haber hecho una compra, te va a pedir como un feedback. El producto llega en buenas condiciones, es lo que esperabas, te gustó, qué opinas del producto, qué opinas del vendedor,
si querés dar como una reseña o si querés como va a ser como mi reseña. Y algo bastante interesante es que mucha gente no hace la reseña completa del artículo, pero mucha gente sí va a quejarse. Entonces, en general, como que vas a ver tipo esta cosa de que hay muchas más quejas o los puntajes quizás no reflejan también la realidad por el simple motivo que un consumidor contento quizás no vaya a ir a darle un puntaje. Pero bueno, esta forma en particular de interacción se llama feedback explícito, ¿sí? Donde vos vas y te tomás la molestia de dar feedback explícitamente sobre el producto o sobre la recomendación o sobre el contenido que consumiste, ¿sí? Eso puede tener varias formas. Puede tener la forma de un +1, -1, o sea, manito arriba, manito abajo. Puede hacer la forma de darle entre 1 y 5 estrellas. Y puede ser darle estrellas y escribir una opinión, por ejemplo. Hay como distintas formas. Pero lo importante es que el usuario conscientemente toma la decisión de ir a dar feedback sobre ese producto. A diferencia de lo que sería el feedback implícito. Que el feedback implícito es algo bastante maravilloso y es sobre lo que se ha construido muchas cosas de muchos grandes productos de la web moderna. Por ejemplo, Amazon. Hay una entrevista a Jeff Bezos del 99, algo de ese estilo, donde el chabón decía, sí, nosotros grabamos por día 270 disquetes con toda la actividad de los usuarios dentro de la plataforma. Y es algo bastante ridículo en un punto, porque son 270, o sea, disquetes, no sé cuántos de ustedes hayan llegado a ver un disquete, pero tenía una cantidad muy chiquita de data. Y la plataforma no era tan grande como era hoy en día. Sin embargo, mucho de lo que empezaron a hacer desde el principio es empezar a guardar la interacción de los usuarios y sobre eso empezar a accionar. ¿Por qué? Porque si bien el usuario no es que da un feedback de forma directa, sino que vos podés interpretar cómo se maneja dentro de la plataforma, cómo se maneja dentro del producto, para entender cuál sería el feedback que daría o saber cómo le está pasando dentro de la aplicación, cuáles son los intereses dentro de la aplicación. Por ejemplo, si yo tengo una recomendación de una película, ¿no? Y vos no la mirás, en algún punto me estás diciendo, ok, yo te la recomendé, pero no me interesa mucho, la verdad. O sin embargo, si la empezás a escuchar y es una canción y es un bodrio y a los 2 minutos no querés más y le sacás, chao, bueno, quizás no te interesaba tanto al final. Y otra cosa que también se hace mucho análisis es en e-commerce o en cosas más de consumidor final, de retail, es vos tenés como un catálogo enorme, ¿no? Vos del catálogo ves algunos pocos productos. De esos pocos productos, vos agregás algunos pocos menos todavía el carrito. Los que pones el carrito compras menos todavía y que hasta que la compra se confirme y se pague y se genere un revenue y demás, puede pasar más tiempo todavía. Entonces, eso se conoce como un funnel, como un túnel. Cada vez se va achicando. Vos partís de algo muy grande y se va haciendo cada vez más chiquito. Y eso también mucho lo que se usa es justamente como hacía Amazon para interpretar, ok, a esta persona le interesó tal producto, por eso lo miró. A esta persona le interesó todavía más este producto, es como una interacción más fuerte el hecho de haberlo agregado al carrito. Y después ya tienen el carrito como que, bueno, está bien, estuvo dudando de comprarlo o no, pero eventualmente no lo compró. Entonces, de toda esa interacción, de todo ese camino que el usuario ha hecho dentro de la plataforma, de las cosas con las que ha interactuado, con las cosas con las que no ha interactuado, vos podés empezar a construir una especie de alimentación sobre el uso de la plataforma, sobre lo que al usuario le interesa. Entonces, básicamente es esto, si bien el usuario no se toma como la molestia de ir a dar un feedback explícito, como antes que escribía una reseña, simplemente es interpretar cómo se maneja dentro de la plataforma usuario, o sea, su comportamiento. Que esto, bueno, es lo que se va recién, ¿no? Vos tenés como el historial de cosas vistas, el historial de compras, y cada una de estas cosas tiene como un peso distinto y son como distintas etapas de este funnel que decíamos de conversión, o este funnel donde, digamos, tenés como distintos criterios para decir, ok, a este usuario le interesa tal cosa, ¿sí? Y la diferencia es sustancial, es bastante importante, porque el usuario siempre tiene feedback implícito. Cada vez que abrís una plataforma, no sé si les pasa, o sea, las famosas cookies sirven para eso, sirven para traquear un poco tu actividad. Si tienen cargado Google Analytics, también se usa mucho para, bueno, vos arrancás en tal página, vas hacia tal otra. Los productos de publicidad tienen muchos trackers que te dicen, por ejemplo, bueno, no sé, un usuario googleó esto, y yo le mostré tal publicidad, el usuario cliqueó ahí, lo mandé yo a tal URL y desde esa URL navegó así.
Entonces vos como que podés hacer como todo el caminito desde que una persona googleó hasta que la persona compró algo en cierta plataforma de e-commerce. Y eso siempre existe, porque cada vez que abrís una de esas plataformas, tenés como un feedback implícito. Por ejemplo, en Spotify, si te empezás a escuchar cierto tipo de música, y nunca te va a cortar la música en general, te va a seguir como mostrando cosas. Y vos tenés como varias opciones, podés como salteártela, o podés guardártela, el thumbs up, el fabear, te lo guarda en tu lista. Entonces, sobre esa lista también va construyendo cosas. O si armas una playlist, por ejemplo, te dice, mira, en esta playlist yo agregaría tales temas. Y vos los escuchás. Y quizás vos le decís, ok, este lo escuché, no me interesó. O este lo escuché y me interesó. O este tema sí corresponde. Entonces, sobre tu interpretación, sobre la recomendación, también se va entendiendo cuál es tu patrón de uso, tu patrón de interés sobre eso. Pero la diferencia importante es que el feedback explícito no siempre está. Porque por lo que decía antes, por ejemplo, acá había unos chicos que decían que él sí iba a darle una manito arriba, una manito abajo en Netflix a las películas. Yo jamás lo hice. Y sin embargo, siento que son buenas recomendaciones las que me hace. ¿Y eso por qué? Porque Netflix, en la vida real, tipo, yo digo la vida real como muy alegremente, pero es como un comentario medio al aire. No sé qué es la vida real. Uno no va a usar como una sola cosa, va a querer como usar toda la data que tenga disponible para ofrecer la mejor experiencia. Entonces, lo que hacen es, ok, bueno, Javi no le da manito arriba, manito abajo a las cosas, no tenemos feedback explícito de su parte. Entonces, nos basamos solamente en el feedback implícito. Bueno, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que la gente como Javi ve? ¿Y qué es lo que las cosas parecidas a las cosas que Javi ve? Entonces, sobre eso vamos construyendo como distintos sistemas de recomendación que nos van metiendo para tratar de que consumamos más dentro de la plataforma. Y también es muy importante esto que decía antes, ¿no? Hay algunos sistemas de recomendación que van a ser más importantes que otros. Por ejemplo, en el home de Netflix, vos tenés como una recomendación que es un tráiler, que es lo más impactante, que es lo primero que ves, que ocupa casi toda la pantalla, y es muy rápido. O sea, Netflix tiene que mostrarte algo muy impactante, porque el nivel de atención que le vas a dar a lo que veas en esa pantalla van a ser algunas milésimas de segundo. No vas a te quedar de tanto tiempo mirando. Si vos te quedas mirándolo, probablemente es porque te interesó. Y eso también sirve de feedback para ellos. Entonces, bueno, el feedback implícito, el tema es que son estas acciones. Y que vos podés tratar de interpretarlas, pero nunca vas a tener como el gran truth de por qué el usuario hizo lo que hizo. Porque quizás, esto que decía recién, no es que me interesaba el tráiler, sino que me colgué, tipo, no sé, me mandaron un mensaje en Telegram, me abrí el celular y me quedé mirándolo, pero ellos no se enteran, ¿sí? Y el feedback explícito es que, si bien es poco, tiene mucha más resolución, ¿no? Es como que vos decís, vos estás como mucho más seguro de que el usuario quiso hacer eso. Puede haberlo ingresado correctamente, es cierto, pero en líneas generales implica como otro tipo de voluntad, otro tipo de usuario, otro tipo de interacción un poco más fuerte con esto otro. Y sobre la navegación, bueno, siempre vas a tener ruido, en el sentido de que, no sé si les pasa que entran a una plataforma de e-commerce, miran un producto solamente por curiosidad, y de repente le están mandando mails de, sabemos que te interesa este producto. No me interesa, me pasó un amigo para que me dé mi opinión, nada más. No me interesa, de verdad. Entonces después te abrís el home y te está mostrando un montón de recomendaciones de productos que nada que ver, y tenés el típico, me está ensuciando el historial y las recomendaciones. Entonces, ese ruido en la navegación puede pasar. Y ahí tenés como esta cosa de que tenés como cosas como más de poco tiempo, cosas como más inmediatas. Y también tenés cosas como que son a lo largo. Tipo, si vos ves mi historial de música de los últimos 4 años, hay variedad, ¿sí? Pero en algún punto hay ciertas consistencias. Hay cosas como que se mantienen con el tiempo. Entonces, si bien uno va evolucionando su gusto de música, como que siempre tenés como una cosa como más consistente, ¿no? Entonces, puede que tengas ruido en navegación, puede que un día te levantes y estés escuchando canto gregoriano, cuando normalmente escuchás rock pesado de los 70s. Claro, acá Cristóbal dice, yo busco un tutorial sobre cómo arreglar una tostadora, y tú al día siguiente es, hola amigo, acá tenés el top 20 de mejores tostadoras. Claro, y los mejores canales de tostadoras y todos los mejores canales de pan para hacer con la tostadora, tutoriales de arreglo de computadoras, porque ¿por qué no? Y además, por las dudas, un tour por alguna fábrica de Tierra del Fuego de tostadoras. Y eso siempre pasa. Y eso también es un punto peligroso.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé a ustedes qué pasó, pero en algún momento YouTube empezó a flashear y empezó a recomendarme canales de café, de café de especialidad. Y a mí me gustaba, pero de repente, tipo, como que empecé a aprender, me empecé a meter más y de repente empecé como a consumir más café de especialidad. Y ahí, tipo, es como, ahí YouTube se descontroló, porque, tipo, vos ves un video de James Hoffman y te parece todo, el home va a ser videos de James Hoffman, que es un barista famoso, o de Flat and White, que es una cafetería excelente acá de Buenos Aires, o te empieza a mostrar como distintas cosas de café nada más. Y está bueno para descubrir cosas, pero en algún punto es como, también te cansa, ¿no? Tener como siempre eso, la famosa echo chamber que dice Cristóbal, empezar a recomendarte siempre las mismas cosas, tiene sus problemas, ¿no? Y eso vamos a ver también un poquito de algunas cosas por qué sucede. Y sin embargo, hay otros problemas también que tenemos que considerar más allá de la disponibilidad de este feedback que podemos tener del usuario respecto a ciertos productos o la plataforma. Un problema bastante común de ver, que no aplica solo a sistemas de recomendación, sino también a otros tipos de problemas, particularmente relacionados a Machine Learning, me ha tocado verlos, que es el de Cold Start. Básicamente el Cold Start se refiere a que vos arrancás en frío, vos arrancás en vacío. Básicamente tenés como de repente un nuevo usuario. Para un nuevo usuario no tenés un historial de navegación, no tenés un historial de compras, no tenés unas recomendaciones que ha hecho algo o no. Después, por ejemplo, no sé, quizás tenés un nuevo ítem, salió una nueva cafetera y vos la ponés y nadie la ha comprado, entonces no sabés a quién le gustaría. Vos sabés que es parecido a una cafetera, pero no sabés qué tipo de consumidor de cafetera le va a interesar. Acá Felipe pregunta, ¿qué molesto cuando te registras y te preguntan qué te interesa? Sí, exactamente. A mí me molesta un montón porque sorprendeme vos. Yo no sé qué quiero escuchar de música. Tipo, decime vos qué quiero escuchar de música. Yo empecé a escuchar lo que sé y después de ahí, tipo, es tu trabajo, o sea, para algo pago el servicio, ¿no? De que me pongas música. Entonces, esa es una forma que usa algunas plataformas de mitigar un toque el problema del cold start. Básicamente te dicen, ok, bueno, no queremos un cold start, así que danos como una idea general de, por ejemplo, es un servicio de música, te dice, bueno, elegí 3 géneros. Que eso es una plataforma de películas, bueno, elegí de estas 5 películas, cuál te gustó más si es que viste alguna. De estos géneros, ¿cuál te gustó más? ¿Cuál consumís más? O si vos ves algo de comidas, bueno, ¿qué tipo de comida te gusta más? Y eso es una forma que tratan de usar para mitigar este problema del concept, ¿no? Como para poder empezar a darte una recomendación relevante y que después, bueno, se va ajustando con el tiempo, ¿no? Pero no empezar en vacío trae varios problemas a nivel operativo, a nivel de los modelos y a nivel negocio también. Entonces, nada, eso es un problema que tenés que tener en cuenta un toque antes de arrancar. Pero por otro lado, también puede pasar que arranques como en estado normal o en caliente, ¿sí? O sea, el problema de cold start se dice en frío porque no tenés nada. Tipo, el problema de estar en caliente es justamente ya arrancaste en un punto. Que básicamente el usuario ya tiene algún tipo de interacción en el sistema o tiene creada suficiente interacción. Puede ser el problema mitigado a través de las preguntas iniciales, puede ser algo que vos simplemente hacer una recomendación y es un usuario con una cierta antigüedad que te permite hacer las recomendaciones con la información que tenés de navegación previa. Y esto nos lleva un poquito, bueno, pero ¿cómo partimos del estado en el que estamos, de este feedback que tenemos para empezar a hacer recomendaciones? Pues, si nos sentamos y lo vemos de lejos, podemos empezar a hacer recomendaciones de distintos tipos, la verdad. Me interesa como lo primero, la verdad. Podemos hacer recomendaciones basadas en popularidad. Por ejemplo, este es el top 10 de Argentina de películas del día. Podemos hacerlo basados en contenido, en decir, bueno, ok, Javi escucha, no sé, Synthwave, entonces vamos a recomendarle tal banda, ¿sí? O sabemos que le gustó, no sé, Scorpions, entonces vamos a recomendarle Quiet Riot, ¿sí? ¿Sí? Cosas de ese estilo. Cosas de decir, bueno, ok, Scorpions es una banda de hard rock que nació en los 80s. Entonces le vamos a recomendar otras bandas de hard rock que hayan nacido en los 80s. O que hayan tocado juntos, o que tengan miembros en común. Como que vos empezás a aprovechar la información que tenés sobre el contenido para hacer una recomendación nueva. De eso tenemos un ejemplito más adelante que está bastante bueno para ilustrarlo. Y otra tercera categoría es la de interacción. Básicamente es esto de decir, bueno, ok, yo con este elemento interactué de alguna forma, ¿sí? Hay otra gente que ha interactuado con ese elemento de esa misma forma. Entonces, yo sé que con esa otra persona nos gusta ese mismo producto, ¿no? Entonces, podemos empezar a trabajar sobre esas interacciones de los usuarios contra los ítems
y trabajar sobre lo que se llaman filtros colaborativos. Básicamente entender, o sea, buscar lo que a la gente parecida a vos le gusta y recomendarte para eso, o buscar cuáles son los ítems parecidos a un cierto ítem basado en la gente que consume cada una de esas cosas. Y en la realidad, el TM queda en el aire, no sé qué es la realidad, pero ese es un término que está bueno usarlo. Haces una mezcla de todo, ¿sí? Como agarras un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de lo otro, lo mezclas y quizás, por ejemplo, en esa forma como Netflix, donde te va a mostrar cosas basadas en popularidad, te va a mostrar cosas basadas en contenido, por alguna película que viste, y cosas basadas en interacción, porque la gente que vio estas cosas también le gustó, la gente que compró esto también compró esta otra cosa. Y eso ahí sí nos lleva a la slide anterior, perdón que vaya y vuelva, pero tenemos como distintos puntos sobre los que nos podemos parar al momento de hacer una recomendación. La forma de hacerlo del estilo de Use the Item es decir, bueno, ok, yo me paro desde el usuario, ¿no? Yo agarro a Javi y le digo, yo quiero recomendarle una película a Javi, quiero recomendarle una canción a Javi, un disco, una banda, lo que fuere. Entonces me fijo, bueno, ok, para Javi, ¿cuál es el mejor ítem a recomendar en este contexto? ¿Sí? Esa es la forma de hacerlo tipo Use the Item. Otra forma es la de ítem, que es decir, bueno, ok, vos estás parado en un elemento, ¿no? Estás viendo un producto en una plataforma de e-commerce y te dice, ítems parecidos son estos. O vos decís, ok, bueno, abrís la radio quizás de Spotify y te dice, bueno, te empieza a mostrar canciones parecidas a esta. Donde parecidas es un concepto como que tenemos que elaborarlo todavía, ¿no? Tenemos que darle como un cierto formalismo para que tenga un poco de sentido todo esto que estamos hablando. Cristóbal pregunta, YouTube usa uno mixto, ¿no? Ítem con video actual, pero influenciado por video también. Sí, a mí siempre me dio la impresión de que sí. En un momento tenían un white paper de cómo hacen sus sistemas de recomendación a escala. Y básicamente lo que vas a ver es, por ejemplo, vos abrís, como decía antes, la famosa echo chamber es real, porque vos abrís un video de James Hoffman, que es un barista que habla de café, y de repente te está recomendando, no sé, un video de otro barista, o te está recomendando un video de Flat White, porque es un video parecido. Pero lo que no queda tan claro en YouTube es si es algo que puedes extraer de la metadata, si es algo que puedes extraer del canal en sí, de las categorías donde haya estado el canal, sino también de lo que la gente que ha consumido eso también ha consumido. Y son como feedback loops, ¿no? Porque vos le recomendás a la gente algo y lo mira, entonces, bueno, está bien, le interesa porque también le vio lo otro y yo se lo recomendé, entonces como también se van haciendo como ciertos feedback loops, que es un concepto bastante recurrente en la parte de sistemas de recomendación. Felipe comenta, en algo 2, me acuerdo que hicimos un PageRank y creo que era ítem si canciones están en la misma playlist. Sí. PageRank es un algoritmo bastante interesante. Hay una familia de algoritmos de PageRank, que son algo rank en algún punto. Y ahí sí, lo que estás haciendo es como, vos tenés como un grafo de dependencias y vos lo que querés decir es básicamente como un ítem. Porque vos lo que decís es, bueno, ok, tipo, de este ítem yo tengo una cierta medida de centralidad hacia otros y es, bueno, está bien, ¿cuánto es la distancia entre ciertas cosas, no? Que es como cómo los ordeno en base al contenido de distintos ítems. Sí, es algo parecido a eso. Entonces, ahora sí, la pregunta es, bueno, basados en popularidad, ¿cómo termina siendo? El tema importante de los sistemas de recomendación basados en popularidad es que no distinguen al usuario. ¿Sí? Van a ser lo mismo para mí, van a ser lo mismo para Sofi y va a ser lo mismo para el resto de ustedes, en teoría, ¿no? Porque básicamente, ¿qué va a hacer? Va a revisar, por ejemplo, la cantidad reproducida, ¿sí? En el último día, en la última semana, en la última hora, quizás. Tipo, eso corre, se agrega, se ordena y listo, chao, nos vimos. Va a ser para todos lo mismo. Puede ser el promedio de puntuación. Puede ser, ok, bueno, voy a agarrar los más populares, como para decir, ok, estás en Airbnb o una plataforma de hospedajes, y vos decís, ok, yo quiero ir a Bariloche. O sea, no sé qué hay en Bariloche, pero muéstrame. Y te va a decir, ok, te lo voy a ordenar por más estrellitas, por el cual las estrellitas promedio es la gente que se haya quedado, ¿no? Entonces puede ser eso, los likes versus los dislikes. O también puede ser, por ejemplo, bueno, cantidad reproducida sobre cantidad mostrada, o sea, cuánta gente de lo que les mostraste esto lo vio, básicamente. Lo cual implica que en algún momento hay como un feedback loop, ¿no? Tipo, vos construís la popularidad a partir de seguir mostrándole y que más gente lo vea además. ¿Sí? Entonces, la nota acá es que eso aplica a cualquier cosa. Y también aplica en distintos sistemas. Por ejemplo, Reddit, que ahora se ha hablado en los ámbitos de la facultad de Reddit,
También te muestra las publicaciones en base a los upvotes y los downvotes, ¿no? Y eso como que también va creciendo muy rápido o va creciendo muy lento, entonces, o incluso en Hacker News. Hacker News es es una especie de foro que creo que es de Y Combinator, que la gracia siempre es como, uy, llegué al home de Hacker News. Puse mi plataformita y llegué al home de Hacker News. Y eso, la gracia de llegar al home de Hacker News es que te tiene que votar mucha gente muy rápido. Y el sistema de recomendación, de ranqueo de Hacker News lo que dice es, ok, bueno, mucha gente le interesó esto muy rápido, entonces tiene que ser muy bueno. Entonces lo va subiendo, lo va subiendo, lo va subiendo. La realidad es que a medida que vos lo subís, también tiene más visibilidad. Entonces, en algún punto también como cuesta seguir subiendo si no hay una cantidad más grande de gente que te va aputeando y vas subiendo de lugar. Entonces, acá justamente va a tener esto de tener como, bueno, cosas basadas en popularidad. De decir, bueno, bajo alguna medida de popularidad, yo voy a mostrarle a todos lo mismo basado en agregados de una métrica. Que tiene algunas ventajas. Por ejemplo, es muy fácil de implementar. O sea, si saben SQL, es básicamente un group by, un average, y no mucho más que eso. Y la consecuencia natural de eso es que es bastante barato computacionalmente. Es algo fácil de desarrollar, fácil de entender, fácil de explicar, fácil de debaguear, y no es costoso. Pero obviamente no va a ser como, no es la panacea tampoco, tiene como unos problemas. Y bueno, no es la información de sus usuarios o los elementos, porque es siempre lo mismo. Ni siquiera te importa qué tipo de películas son. Vos agregás como, bueno, el top 10 y chao, nos vimos. Bueno, son los 40 principales. No importa quién escucha o qué es lo que hay ahí adentro. Chao, le mandamos todo lo mismo. Y el primer tema de esto es lo que decimos antes, ¿no? Es como basado en popularidad. Vos empezás a generar un feedback loop. Si vos empezás a recomendar cosas que son más populares, le das más visibilidad, con lo cual más gente se ve, con lo cual empuja abajo otros contenidos y va quedando más abajo eso otro y vos te vas subiendo. Y de repente es como, ok, bueno, sí es el más popular, pero ¿a qué costo? ¿Cómo llegué a estar ahí? Y básicamente son porque se empieza a generar como, bueno, este feedback loop de visibilidad y popularidad. Y no tienen problema de call start, o sea, no les importa el call start del usuario. Porque, o sea, si vos agregás un nuevo ítem, lo que te termina pasando es que no lo vio nadie todavía, entonces no va a ser popular. Quizás puede pasar con alguna cosa, no va a ir por acá, quizás te lo recomiendan porque es un estreno muy anticipado. Por ejemplo, no sé, subieron la nueva película de Spider-Man a Netflix y hay un montón de gente que está esperando para volver a verla después de haber ido al cine, quizás. Entonces vas a decir, ok, bueno, no la vio nadie, pero de repente la ve mucha gente porque la voy a promocionar de otra forma, no por el sistema basado en popularidad. Y eventualmente es una película muy popular, y eventualmente está recomendada por el sistema basado en popularidad, y de repente va creciendo porque tiene más visibilidad y bla, 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 y ese es el problema que hemos dicho de influenciar el comportamiento. ¿Sí? Pero tiene sus contras, como dijimos antes, no es la panacea, va a tener como algunos empujones para atrás, que, por ejemplo, no se va a ajustar al usuario en el contexto, o sea, te va a recomendar como siempre lo mismo a todo el mundo, ¿sí? Y vos quizás apliques como un filtro muy simple. Ese group by que decimos quizás no sea sobre película, va a ser por región, va a ser digamos, dentro de Argentina, va a ser dentro de cierto horario, y va a ser eso, no mucho más, ¿no? Esa es como toda la inteligencia que va a tener. Con lo cual, la performance probablemente sea algo más mediocre, quizás sea algo como más, como general, o sea, es como más un fallback, que es como, bueno, está bien, si no te recomendé nada bueno en las otras, quizás ver lo que a otra gente de tu país le ha gustado, quizás te puedo convencer de ver algo de acá, ¿no? Y la mayoría de las recomendaciones son cosas como que en general son cosas conocidas. O sea, si vos entras, por ejemplo, en Netflix y empezás a ver las películas del top 10, por un lado, a veces da la sensación de que son cosas muy empujadas. Por otro lado, son cosas como que sabes por el boca a boca o por haberlo leído en internet en algún lado que son cosas que, o sea, no te va a sorprender, no vas a encontrar como algo que no sabes que existía, no vas a de repente encontrar una película francesa de 1974 en blanco y negro, muda, que es una crítica social a algo. Probablemente vas a encontrar algo como mucho más, más mainstream, mucho más conocido, ¿sí? Entonces, como que la serendipity de un sistema basado en popularidad es baja, por no decir nula. Y los elementos recomendados va a quedar dentro de la sección popular, que es muy chica, porque algo que sucede en un montón de procesos naturales es que vos lo podés modelar como un problema de cola larga, ¿sí? Básicamente es una distribución tipo Pareto,
que vos decís, ok, bueno, hay un porcentaje muy chico que concentra la gran mayoría de las visualizaciones, las reproducciones, de las compras, demás. Y hay muchísimos productos que son a cola larga, que son cosas que nadie consume, que nadie las ve. Entonces, de repente, vos estás concentrando todo en las cosas populares, que son las cosas que no hace falta en general un sistema de recomendación. Son cosas que vas a encontrar por tu cuenta fácilmente. Y un sistema de recomendación como que te empieza a mostrar cosas quizás más de la cola larga, y ahí empieza a aparecer también un poco de su valor, de darte como nuevos contenidos, cosas que te sorprenden en un punto y que no habías encontrado tan fácilmente. Y los basados en contenido, es lo que decíamos antes, ¿no? Vos tenés como un atributo del usuario, vos tenés aún este atributo de los elementos a recomendar. Por ejemplo, vos estás recomendando películas y vas a decir, ok, esta es una película de cine noir, o es una, o no sé, es un thriller, o es una película que se estrenó en 1994, o es una película donde actúa Tom Hanks, o es una película donde, no sé, la dirigió Clint Eastwood, o lo que fuera, ¿no? Como que puedes armar un feature engineering relativamente interesante que te da como un valor, un vector de features que puedes aprovechar para hacer un sistema de recomendación, ¿no? Vos puedes ver el usuario, ok, bueno, quizás vive en Buenos Aires, usa iPhone o Android, o no sé, ha comprado en el último mes, o ha comprado más por un valor superior a tanto en el último año. Y después, de vuelta, hacer como tu feature engineering y demás, y revisa un poco dependiendo de cuál es tu necesidad de negocio, qué es el problema que estás resolviendo en tu vertical en particular, y sobre eso es como ese vector de atributos, ¿no? Y vos puedes quizás a veces usar la interacción del usuario con los elementos. Recuerden este paréntesis porque va a ser relevante cuando veamos uno de los modelos, el de Factorization Machines. Entonces, una de las ventajas de un sistema basado en contenido es que son fáciles de implementar todavía. ¿Por qué? Porque vos tenés un vector de features, vos tenés otros vectores de features, y ya una medida razonable es decir, bueno, estás parado en tal usuario con tales features, o en tal ítem con tales features, calculás la distancia coseno con todos los demás, y bueno, lo ranqueás por la distancia coseno, los 10 que tengan menor distancia coseno, chao, le clavás esos, y nos vimos. Entonces, es un problema como bastante estándar, ¿no? Es algo que podemos manejar, sabemos manejar muy bien, nos podemos dar maña para poder hacer un sistema de recomendaciones de este vector de features. El problema es que, bueno, quizás son medianamente costosos computacionalmente, porque recién dijimos, bueno, comparar contra todos es algo tipo más ODN, y ahí tipo, bueno, empieza a escalar un poco más fuerte. Lo anterior era como algo bastante constante en algún mundo. Y esto, como que, bueno, siguen siendo fácil de entender, porque vos tenés tu vector de features, vos podés explicarlo, básicamente, bueno, ok, tipo, funciona de esta manera, le podés debuguear porque son sistemas relativamente sencillos, y vos de alguna forma le podés explicar al usuario, ok, bueno, te recomendamos esto porque esta es una película que tiene tales features, y este otro tiene tales features que machean y eso hace que estén cerca. Vos podés eso bajarlo a un lenguaje plano que se entienda fácilmente para poder darle al usuario la explicación de por qué le estás recomendando esto. Y en algunos casos incluso bastante obvio porque estás recomendando esto. Si vos estás viendo, no sé, una impresora Epson y te recomiendan una impresora HP, bueno, ok, tiene sentido, quizás te va a decir, sí, son dos impresoras, tipo, ¿qué te sorprende tanto? Y está bien, es una recomendación relevante, lo que puede llegar a cambiar es la marca. Y después, bueno, la idea es que se pueda ajustar al usuario o al elemento basado en la información que hayas usado, ¿sí? Dependiendo de lo que tengas del usuario en ese momento o de lo que tengas el elemento en ese momento. Y la ventaja de esto en un punto también es que te va a dar como más serendipity, porque de repente si vos estás comparando cosas como por similaridad entre los elementos, es como que de repente vos decís, ok, te das como un poco más el lugar a descubrir, porque no depende de cuánta gente lo consuma, no depende de en qué parte de la distribución está. Quizás es algo de la parte larga de la cola, y eso ahí podés encontrar cosas interesantes que son nuevas, que no hayas visto, y a la que probablemente no hubieras llegado por tus propios medios. Entonces, bueno, tiene sus ventajas, sumado al hecho de que, bueno, maneja mejor el problema del cluster problem. ¿Por qué? Porque vos agregás un ítem nuevo, ¿no? Ponele, vos manejás un sistema de canciones, ¿no? Y vos podés, tipo, tener como una cierta cantidad de features ya predefinidas. De qué país es la banda, lo puedes manejar como algo categórico. En qué año fue el release, puedes manejar desde ahí como una variable categórica. Cuánto dura, no sé, puedes manejar minutos. Lo podés manejar, tipo, agregar, no sé, el género, quizás, si te lo tenés como definido dentro de ciertas categorías como específicas. Y podés empezar a como decir, bueno, ok, mis features van a ser estas. Vos llenás el casillero donde corresponde y ya con eso tomamos el vector de features y nos vimos.
Entonces, como que el momento de hacer una recomendación para un ítem inicial va a estar bien. Por otro lado, como que no está la interacción de todos los otros usuarios, como que vamos a ver directamente, no lo usamos, no nos interesa si es lo más popular, si es algo que mucha gente consume, si es algo que mucha gente ve, ¿sí? Pero tiene sus cosas. Que, por ejemplo, no funciona para usuarios o elementos que no tengan información cargada por el algoritmo. O sea, necesitamos tener este vector de features armado correctamente. Necesitamos tener esas categorías definidas y cargadas para el ítem en un punto, o para el usuario, para quien fuera. Y su eficacia va a depender directamente de si esas features están bien definidas. Es el maravilloso problema del feature engineering. A priori vos podés decir, ok, bueno, a mí me parece que habría que poner estas features armadas de tal forma, de tal lado, y hay que ver si eso realmente captura la información que a usted sirve para hacer recomendaciones relevantes y buenas, ¿sí? Y como no estamos usando información de otros usuarios, el problema que va a tener es que ahí te estás perdiendo mucha información. Hay unos conceptos básicos de sociología surgidos en los 90, donde básicamente te dice que basado en tu contexto, basado en tus interacciones, basado en los grupos que te rodean y lo que consumís, vos podés como armar grupos muy parecidos de gente. Y la cuestión es muy, muy sencilla, somos un montón de gente, las preferencias no tienen una varianza tan grande. Entonces como que podés aprovechar la información de personas que tienen un comportamiento parecido al tuyo para recomendarte cosas relevantes. Y acá habrá mucha información en no usarlo. Entonces, si bien va a ser interesante, quizás sea relevante lo que te va a mostrar, te estás perdiendo una parte de la película todavía. Bueno, una pequeña nota sobre el serendipity. Y acá un ejemplo, básicamente. Imaginemos que vimos Rocky 1, ¿sí? Y le dimos like. Somos como Cristóbal y le pusimos un like en Netflix. Y entonces vamos a agarrar una película que esté categorizada dentro del mismo género y le vamos a recomendar eso. ¿Y qué problema puede tener eso? Que, por ejemplo, el cuatrimestre pasado nos pasó una práctica de esta clase justamente que un usuario había visto, por ejemplo, Star Trek, La venganza de Khan. Y de repente, le pusimos, bueno, un sistema de recomendación sencillo basado en contenido y le recomendaba todo el resto de la saga de Star Trek, todo, absolutamente todo. Y el problema de eso es que vos te quedás quizás en un círculo como muy cerrado de películas, ¿sí? Entonces, ahí hay que revisar, bueno, realmente estás recomendándole cosas con mucha serendipia. O quizás le estás recomendando cosas como que ya vio quizás, o que ya conoce, o que hubiera encontrado por sus propios medios. Quizás estás haciendo una maratón de Rocky. Y está bien, sí, le recomendás Rocky 2 y la va a ver, le va a dar clic, le ahorraste escribir en el teclado incómodo del televisor quizás, el control remoto, pero no más que eso, no ayudaste a descubrir nada y probarle contenido útil. Otro ejemplo puede ser más del lado del ítem, ¿sí? Recuerden que tenemos la parte de user item y también la parte de item. Para un ítem vamos a recomendar otro parecido. ¿Qué es lo que decíamos antes? Tenemos un embedding de estos features, tenemos todo nuestro feature vector definido, y usamos la distancia coseno para buscar los similares. Lo comparamos contra todos los demás, ordenamos por la distancia coseno, y nos quedamos con eso. Hay una forma eficiente de calcular distancias cosenos, pero no tenés que calcularlo todo cada vez que tengas que hacer una recomendación. Vos podés tener como los pares, podés tener los embeddings y hacer búsquedas eficientes de pares de vecinos de embeddings. Hay una biblioteca muy, muy buena para eso que es FAIS, por ejemplo. Entonces, puedes hacerlo en tiempo ODN razonablemente, con un costo de memoria, de recursos computacionales relativamente razonable. Entonces, escala esto y puedes usarlo sencillamente. Y después, por ejemplo, otra cosa es decirle, bueno, vos estás esperando que un usuario le da like un elemento, entonces busco los elementos más parecidos a ese ítem, a ese ítem y ver cómo el par. ¿Cuáles son los ítems más parecidos a este que le dio like? Que ahí, bueno, está bien. Lo que puedes decir es pararte del lado del usuario, ¿no? Y revisar todos los ítems ponderando los vectores de ítems a los que haya evaluado, ¿sí? Como decir, bueno, está bien, yo tengo vectores, o sea, tengo ítems a los que le di una evaluación, le voy a dar un peso, le puedo dar un poco más peso a eso, por ejemplo. Y uno de los más interesantes para mí, que es algo como más, quizás los anteriores son como bastante intuitivos, y aparte de filtros colaborativos, resulta intuitivo, pero es un poquito más complejo en algún punto. Que, por ejemplo, vos decís, usás las interacciones de todos los usuarios con todos los elementos, ¿no? ¿Y cómo se ve eso? Pensarlo, por ejemplo, piénsenlo como una matriz de, vos tenés n usuarios y m ítems, pensarlo como una matriz gigante de n por m.
donde cada casillerito puede ser como el puntaje que le dio ese usuario a ese ítem. Si es, no sé, en alguna aplicación de delivery, que vos decís, ¿cuántas estrellitas le pones a la comida? 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser un +1 o -1, dependiendo si es un manito arriba o manito abajo. Puede ser +1 y 0, si es un manito arriba, manito abajo, y el resto sean nulls o nans. Y vos podés pensarlo de esa manera, ¿sí? Vos tenés como todas las interacciones de todos los usuarios contra todos los ítems. Y en un punto es esto que aprovechábamos antes de decir que nos van a gustar las cosas que le hayan gustado a personas que tienen gustos similares a nosotros, ¿sí? Entonces, la realidad es que si vos tenés una plataforma que se maneja a una gran escala o incluso mejor a una escala global, ya regional es algo bastante bueno. Tipo, a global es mejor todavía, que vos decís, ok, bueno, a la gente que le gusta, o sea, no sé, a esta persona está unida con tales otras porque tiene gustos similares, pero no ha visto, escuchado, comprado tal elemento que a estas otras personas que consumen parecido ha como consumido, comprado, visto, escuchado. Entonces, aprovechando la información de que hay mucha gente que tiene comportamientos similares a los nuestros, podemos aprovechar eso a nuestro favor para hacer un sistema de recomendación. Lo cual es como idea, ¿no? Es como una intuición. Esto podemos a bajarlo más a una especie de formalismo. Y la idea es como buscar usuarios que tengan gustos similares y recomendar cosas con las que no se haya interactuado todavía, porque yo no quiero volver a comprar algo que ya compré probablemente, o no quiero estar escuchando siempre la misma canción porque siempre me estás recomendando. Quiero otras cosas. ¿Sí? La idea de un sistema de recomendación va por un lado de dar cosas relevantes y por dar algo de con serendipia. Entonces, acá por ejemplo una parte de intuición, de filtros colaborativos es, en este escenario, que, por ejemplo, Javi vio Blade Runner, la original. Juan vio Frozen 1 y Frozen 2. Jorge vio Frozen 1, 2 y 3. ¿Qué le recomendaríamos a Juan? ¿Les recomendaríamos Frozen 1? ¿Le recomendaríamos Blade Runner? ¿Le recomendaríamos Frozen 2 o Frozen 3? ¿Qué les parece? Frozen 3. Felipe dice Frozen 3. ¿Por qué Frozen 3? ¿Por qué no Blade Runner? Porque hay más chances de que se comporte como Jorge. Exactamente eso, tal cual. Justamente acá lo que estamos viendo es que comparten gustos en películas, ¿no? Entonces, de repente vos decís, ok, vio más o menos las mismas películas, pero no hay Frozen 3, entonces le recomendamos esa, ¿sí? Y acá a Javi sería un problema recomendarle algo realmente, porque no tenés, con estos usuarios y estas películas, no tenés absolutamente nada que los una en un punto. Entonces, ¿qué le recomendarías? No sé, todos más o menos lo mismo para recomendarle. Y a Jorge, podrías recomendarle Blade Runner con esto solamente porque no la vio. Y es una película que hay que ver realmente. Pero más allá de eso, no es como algo que podrías decir, bueno, basado en el comportamiento, no es parecido el comportamiento de Jorge a Javi en cuanto consuma películas, y decirle, bueno, voy a recomendarle Blade Runner por eso. Entonces, acá es como bastante, se ilustra bastante bien. Buscamos gente que tenga gustos parecidos y la recomendamos en base a eso. Tiene unas ventajas, ¿no? O sea, como de repente antes teníamos que hacer nuestro feature engineering de cuál es nuestro feature vector para cada ítem, para cada usuario. Teníamos que llenar de alguna forma eso inicial de decir, bueno, está bien, esta película tiene tales features, cumple con tales parámetros, o este usuario tiene tal comportamiento, tiene estas features en particular. Y de repente eso ya no es tan relevante, porque simplemente es como que hay identificadores. Es película 1 y usuario 1, es película 8 y usuario 115. No te importa qué es cada cosa. Digo, simplemente son cosas. Es como, da lo mismo qué película es. Porque realmente lo único que te importa es interacción. Es esa interacción entre cada elemento. Entonces no te importa la información de los usuarios y de las películas o de los elementos en general de tu problema. Entonces, ¿puedes agregarle info adicional? Sí, pero no es necesario. Y esto en general funciona bastante bien. El cita requerida está porque todas estas cosas de funciona mediocre, funciona bien, funciona más o menos. Depende un poco del contexto, depende un poco de tus datos y depende un poco de otras cosas también. Y lo importante también es que te permita más representaciones, tanto de los usuarios como de los elementos. Esto es importante, porque si vos tenés como una representación de un usuario o de un elemento, lo podés convertir a otro tipo de tareas. De repente vos tenés como tu interacción, ¿no?
vos tenés tus usuarios, vos tenés tus películas, y de repente podés encontrar ciertas representaciones derivadas de esa interacción que te va a ayudar a otras tareas que no tienen nada que ver con recomendaciones. Puede ser a encontrar fraude, puede ser a encontrar, no sé, usuarios que van a churnear, o sea, que van a dejar la plataforma. Te puede ayudar como otras varias cosas. Felipe dice, a menos que sean Netflix y sean tus películas versus una de otra. Sí, y eso también es un tema. Vos, o sea, a nivel negocio, vos quizás vas a querer recomendar también cosas que a vos te convengan en algún punto, ¿no? Entonces, ahí tenés que revisar. Ok, bueno, tenemos como un ranking, pero vamos a multiplicar por 1.8 las cosas nuestras, las que queremos como empujar. Y eso vale también para las plataformas de e-commerce que tienen como su propia marca de productos. Vale también, pues, no sé, espero que una plataforma de música no tenga sus propios artistas, sería extremadamente raro, pero podría llegar a pasar, por ejemplo. Entonces también vale un poco empujar esas cosas. Es definir un poco a nivel negocio qué necesitas hacer, cuál es tu objetivo también. Y las contras es que definitivamente sufre el problema del cold start, porque pensemos esto es un ejercicio mental bastante divertido. Si tenemos 10 usuarios y tenemos 10 películas, tenemos una matriz de 100 elementos, ¿no? De 10 por 10. ¿Qué pasa si agregamos un usuario y una película? ¿Cuántos elementos estamos agregando? Tenemos 10 usuarios y 10 películas. Agregamos un usuario y una película. ¿Cuántos elementos agregamos a nuestra matriz? Felipe dice 21. Sí, correcto. Haremos, tenemos que agregar todo para perdón, me morí. Haremos una nueva columna y haremos una nueva fila, esos son 10, 10, y el puntito para completar la matriz es 1, 21, sí. Entonces, fíjense que con una cantidad bastante chica, o sea, estamos agregando un equivalente al 21% de nuestra matriz para agregar 2 elementos. Fíjense que esto no escala de una forma muy simpática tampoco, porque de repente vos agregás una y uno más y ya son 23. Y el porcentaje, si bien va decreciendo, sí es un porcentaje bastante alto y esto como que no crece muy felizmente. Y de repente vos hay cosas que crecen más rápido, quizás películas no crecen tan rápido, pero la cantidad de usuarios sí. Entonces tenés lo que se llama una matriz RALA. Matriz RALA es lo que normalmente van a escuchar coloquialmente como matriz esparsa. Yo le puse RALA porque me parece una palabra hermosa, la verdad. Sparse en inglés es el equivalente en español, es RALO, que son estas cosas como que tenés matrices que tienen todos ceros, todo vacío, y de repente algunos par de unos, algunos poquitos. Por ejemplo, si tenemos 1 millón de usuarios, ¿no? Que es una cantidad respetable de usuarios. Vos tenés 100.000 películas, que solamente hay 100.000 películas en una plataforma. Cada usuario ha visto 50 películas, porque, no sé, o sea, son un montón de horas, son como 100 horas de películas. Quizás, ¿quién tiene tanto tiempo? De repente vos calculás cuánto es esa matriz, cuántos espacios son unos, de haberlo visto, y asumiendo algunas constraints más o menos razonables del tamaño de cada valor. Esto creo que está calculado con cosas de ¿cuánto era? ¿4 bytes había puesto? Algo parecido a eso. De repente son 100 GB en memoria. Es una locura tener tipo 100 GB de RAM ahí con una sola matriz clavada, porque encima vos querés hacer operaciones con eso, vas a necesitar un montón más de RAM. Entonces, no escala de una forma muy feliz en cuanto a tener como esa matriz entera. Y nos termina pasando eso, que tenés como muy pocas interacciones para el volumen total posible de tu universo. O sea, de todos los usuarios, contra todas las películas, contra todas las canciones, tenés como pocas interacciones realmente, ¿no? Comparado contra todo ese universo. Es un 0,05% de ese universo que tenés que considerar. Entonces, es costoso en memoria, es costoso en procesamiento, pero son problemas que de una forma u otra vos podés como ir mitigándolos y reduciéndolos en su problema. Y algunas implementaciones de filtros colaborativos son los filtros colaborativos basados en el coseno. Otra cosa es factorización de matrices. Y otros son enfoques de redes neuronales. Una forma simple de esto de filtro colaborativo basado en coseno, podemos hacerlo de esta forma de user item, que para cada usuario le podemos mapear un vector, que por ejemplo decís, bueno, 0 es que no compró, o no le gustó, o lo que fuere, y 1 es que sí. ¿Sí? Entonces, es esto de tener como esta matriz, y vos tenés como si la fila es tu usuario y las columnas son tus películas, es, bueno, el embedding, o sea, el vector del usuario es la fila completa de la matriz. Y si vos decís, ok, bueno, usuarios similares van a tener vectores similares, vos podés hacer el 1 contra todos, calcular la distancia coseno de eso, rankearlos por similaridad y quedarte con eso, ¿sí? Y después también puedes hacerlo como, bueno, buscar usuarios similares,
y sobre lo que el usuario haya interactuado, o sea, podés empezar a darle recomendaciones. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle en un ratito, de cómo funciona, porque hasta ahora es como una idea muy abstracta de decir, bueno, buscamos usuarios similares y buscamos, de ahí le creamos recomendaciones como mágicamente sacadas de la galera, ¿no? Pero la idea general es esta. Y esto también, fíjense que vale para ítems, ¿no? Tipo, decir, como bueno, ítems, con esta forma también puedo calcular la distancia entre ítems. Y ahí no me interesa como buscar usuarios similares, o sea, no sé, quizás por un motivo sí, pero en principio no. Y calcular la similaridad con otros usuarios simplemente es esto, es el producto interno sobre el producto escalar de las normas. Y esto es importante porque si vos acá no tenés, no es como algo de 0 y 1, no son vectores normalizados, lo tenés que dividir por la norma porque si no se te va a escapar de rango. O sea, vos querés como que te valga entre 0 y 1. Y lo estás haciendo, vos podés hacer el producto interno, pero para que quede entre 0 y 1 tenés que dividirlo por las normas. En un punto. Y vos decís, bueno, está bien, calculo la similaridad de coseno entre todos. Y básicamente lo que digo es, bueno, me quedo con los K top users más similares. Y el ranking de la película I va a ser, bueno, la sumatoria para cada uno de los otros usuarios. Es decir, bueno, la similaridad o sea, fíjense, yo estoy para un usuario. Tengo una lista de usuarios similares, ¿sí? X va a ser mi usuario sobre el que estoy parado. Y va a ser otro usuario, un usuario parecido. Y lo que decís es, bueno, el ranking del elemento I va a ser la sumatoria para todos los otros usuarios similares, en qué rango tiene puesto, históricamente, de preferencia, de gustos, el elemento iésimo, ¿sí? Entonces, vos recorres, bueno, está bien, para cada elemento decís, bueno, está bien, de todos los otros usuarios similares, ¿cómo están rankeados para esos usuarios? Hago el promedio, la sumatoria de eso, y ese es el rango de este elemento, ¿sí? O el promedio da lo mismo, porque escala uniformemente. Y vos decís, bueno, otro elemento, agarrás, no sé, Star Wars 1. Estos 10 usuarios más similares, ¿en qué rango pusieron a Star Wars 1? Bueno, ok, lo sumo eso y se hace el ranking de Star Wars 1. Star Wars 2, reviso, tipo, estos 10 usuarios similares, busco en qué rango lo pusieron y sobre eso voy a decir, bueno, está en el rango, es la sumatoria de eso. Y teniendo esos rangos calculados, puedes como ordenarlos a un punto, ¿sí? Y después, por otro lado, el parte de ítem, lo que decíamos, vale también ítem. Podemos ver la similaridad de coseno entre los vectores mirados en vertical de la matriz, ¿no? Entre las columnas. Y podemos ver como, bueno, los ítems más parecidos a ¿sí? Y fíjense que no es algo como basado en los atributos de ese ítem, sino es como decir, bueno, ok, son los ítems más parecidos en la interacción. Es como decir, bueno, en base a lo que la gente navega, consume o utiliza, estos son los ítems más parecidos, básicamente. Y acá es donde la parte de factorización de matrices empieza a cobrar un poco de sentido, ¿no? Porque de repente vos tenés como esta matriz de elementos y de gente, ¿no? Que le han dado un manito arriba, le han dado un manito abajo, la han visto o no la han visto. Y vos lo que querés decir, bueno, está bien, yo voy a tener una matriz de n por r por otra matriz de r por m, que el producto de esto te va a dar algo de n por m, que es nuestra matriz original, donde r es la cantidad de factores, justamente, que vas a considerar. Y una cosa bastante interesante es que en algún punto, el hecho de tener matrices raras te lleva a querer buscar, o sea, lleva a que no tengas una dimensionalidad tan alta de R. O sea, como que tu R va a ser como algo medianamente acotado, de tal forma que sean como matrices manejables. Entonces, de repente no hace falta que R esté en el orden de magnitud de N o de M, sino que pueden ser como cosas bastante chiquitas. Y eso hace que el problema se vuelva como computacionalmente mucho más manejable, ¿sí? Mucho más feliz también, en algún punto. Y la idea acá es justamente esto, que vas a factorizar la matriz que tenés original en matrices más chicas que tienen una cierta dimensión latente de ese espacio, que es mucho más chica, ¿sí? Y fíjense que de repente, o sea, lo que es un ítem o sea, un vector, perdón, de un elemento, ya no tiene dimensión n, tiene dimensión r, donde r es mucho más chico que n, y de repente es mucho más manejable. Calcular distancias cosenas entre esas cosas es mucho más sencillo, hacer búsquedas de eso en memoria es mucho más fácil, poner una matriz gigante, son matrices más manejables. Y lo mismo vale para los usuarios. De repente no tenés como un vector de largo m, tenés uno de r, donde r es muchísimo más chico que m, entonces vale lo mismo, tipo, podés empezar a manejarlo mucho más fácilmente. Y acá es donde el paper de Factorization Machines es un paper muy lindo y muy entendible. O sea, con lo que hemos visto y con lo que saben de álgebra, lo pueden leer tranquilamente y se va súper entender. Esta es una figura que está en la primera o segunda página. Y lo que te dice es, bueno, vos en general como que vas a tener como un vector de features y vas a tener un target de i.
Bueno, lo que sabemos de álgebra, me incluyo con ustedes. Disculpas. Vos tenés como tu vector de feature X y vos tenés tu target y tipo lo que querés en el fondo, ¿no? Y acá particularmente es un score entre 1 y 5, ¿no? Tipo, vos tenés una estrellita, 3 o 5 estrellitas. Y el lado de usuario, vos tenés como, bueno, el usuario A, el usuario B, el usuario C. Vos tenés una película que puede ser Titanic, puede ser ¿cómo se llama esta? La de Notting Hill, Star Wars, Star Trek. Y vos decís, bueno, ok, es un vector como un binario de eso, ¿sí? Básicamente es como un one-hot encodeado de eso. El usuario, fíjense que es lo mismo. Y vos decís, bueno, ok, otras películas que el usuario haya rateado, le haya dado un score. Básicamente acá fíjense que es, dividir entre todas las otras películas el score que le haya dado por la cantidad del promedio, ¿no? Entonces decís, bueno, está bien, el usuario A le ha dado a Titanic 0,3 de score, ¿sí? A Notting Hill le ha dado 0,3 de score, etc. Y hay cosas que no ha rateado. Por ejemplo, el usuario A no le ha dado a Star Trek en ningún momento un score, ¿sí? Un punto. El time lo manejan ellos en el paper como una especie de decir, bueno, ok, ¿cuánto tiempo pasó desde que el usuario arrancó dentro de la plataforma? O de una noción temporal de la transacción, ¿sí? Y también se fija, bueno, cuál es la última película que has visto, ¿no? Y de vuelta tenés como un one-hot encoding de eso. Y esto es como un framework genérico, ¿no? Ellos lo manejan dentro de una cuádrupla de transacción de usuario, ítem, tiempo y el rating, básicamente. Y vos lo que ves desde este vector de features, podemos verlo desde el targeting. Entonces, básicamente, esta es una matriz que en un punto es extremadamente rara, si se fijan. Porque toda esta parte de usuarios, vas a tener como muy pocos valores con un 1, ¿no? Vas a tener, o sea, en promedio, vas a tener uno sobre la cantidad de usuarios que tengas en total. Después, en películas lo mismo. Después, en Last Movie Rated lo mismo. Y acá, si bien no es raro, vas a ser bastante raro. Menos que el otro, pero seguramente lo sea. Y acá vos podés decir, ok, bueno, yo pongo una SVD, ¿no? Yo pongo una SVM acá a definir un hiperplano que separe los usuarios para cada categoría. Y lo que el paper dice es, ok, pero las SVMs, un supervector machine, no, dentro de este espacio de dimensionalidad de matrices tan raras, la verdad es que no puede aprender la verdad. Entonces te dice, bueno, el Factorization Machines es una especie, es un predictor universal o general que, a diferencia de una SVM, aprende mejor en espacios de baja dimensionalidad. Y los parámetros que aprende son parámetros sencillos del estilo de, bueno, un bias global y distintos modelos para el feature vector, o sea, para cada una de las features y para los usuarios. Y eso después lo puedes entrenar por el censo de gradiente y sale caminando con fritas muy fácilmente. Entonces, léanlo si pueden porque es un paper muy bonito. Y después de redes neuronales, podemos volver a repasar la parte de NLP, ¿no? De Word2Vec. Pero, por ejemplo, de fondo es la misma idea. Vos en Word2Vec, ¿por qué haces Word2Vec? ¿Qué es esto de predecir el contexto a partir de la palabra o la palabra a partir del contexto? El link del paper parece caído. Ok, ahora lo mando. En algún lado está. Bueno, ahora termino esto y vuelvo por ahí. Ahí lo paso de vuelta. De vuelta, el problema de que hacemos con Word2Vec es como muy parecido, ¿no? Porque de fondo lo tenés es como una especie de un dominio donde tenés... ¿cómo decirlo? Es un dominio donde tenés un espacio discreto, pero una altísima dimensionalidad de elementos. Por ejemplo, palabras. En español tenés como 120.000 palabras. En inglés tenés como 90.000 palabras. Y de repente decís, bueno, ok, ¿cuál es la palabra más similar a esta otra? Y acá es como lo mismo. Quiero encontrar como la película más similar a esta otra película. Donde yo puedo decir, ok, bueno, yo quiero encontrar la película más parecida y una película quiero que esté cerca de películas que aparezcan en contextos similares, películas que son similares basadas en su contexto. Entonces, como que puedes reutilizar las ideas de Word2Vec, tipo, masajearlas un poco, reciclarlas, y te termina saliendo lo mismo. Porque vos lo que dices, bueno, en vez de usuarios, o sea, IDs, un one-hot encoding de una palabra, tenés un one-hot encoding de un elemento y tratar de predecir el siguiente en la secuencia de navegación del usuario, de visualizaciones. O podés tratar de predecir, bueno, cuál es o sea, el siguiente a partir del contexto, o el contexto a partir del siguiente, que es esto de las distintas implementaciones de Word2Vec. Pero, de fondo, es un problema que tiene una analogía bastante fuerte, ¿no? Porque vos decís, ok, simplemente quiero como predecir un elemento de un espacio discreto de elementos de una dimensionalidad muy fuerte. Entonces, esto tiene un nombre que es Word2Vec, y hay hay otro paper de una universidad de Italia que es MetaWord2Vec, que lo que hace es incorporar además en este mismo espacio vectorial, lo que mete es
en vez de, además de todas las películas que quedan cerca, también incorpora los géneros, incorpora los directores, actores, años de producción o género o lo que fuere, y toda esa metadata que circula a la película queda en el mismo espacio vectorial. Entonces, vos podés de repente ver, por ejemplo, cuáles son los géneros más parecidos según este embedding a Star Wars. Vos podés ver, bueno, cuál es el género más cercano a este director. También puedes ver cuáles son las películas más cercanas a este actor. Y de repente todo eso te queda dentro del mismo espacio vectorial y puedes hacer queries un poco más divertidas, ¿no? Pero de fondo la idea es la misma, es lo mismo que tenemos con WordsWork. Esto es lo que dijimos. Y después este otro paper es una arquitectura que la usan en el Play Store de Google, el de Android, va a hacer recomendaciones. Básicamente lo que hace es como mete dos tipos de arquitecturas de redes neuronales, por un lado modelos profundos, por otro lado modelos anchos, donde básicamente los combina de ciertas formas para tener como de partir de un conjunto, de una matriz real de features. Vos tenés como embeddings súper densos, que es esto de traducir la dimensionalidad, tenés a una cierta cantidad de capas ocultas y la parte de salida. Y lo que hace es combinar con esta parte de modelos anchos con la parte de modelos súper profundos. Y básicamente lo que hace es eso, combinar modelos lineales sobre relaciones no lineales. Entonces, bueno, es como que construye sobre la idea de las Factorization Machines desde un enfoque más de Deep Learning. Este paper escapa un poco quizás de la materia, pero también yo les animaría a que lo intenten leer y pregunten cualquier duda que tengan. Pero bueno, acá queda la arquitectura como general de referencia, lo que sería. Porque fíjense que partimos como de features continuas, como por ejemplo cosas del usuario, la cantidad la demografía del usuario, la cantidad de instalaciones, la edad, o cuántas sesiones ha tenido donde haya tenido instalaciones. Y partimos para otro lado a features categóricas, por ejemplo, otras instalaciones que haya tenido o las impresiones que le hayan hecho en sistemas de advertising. De eso generas embeddings. Con que tenés los embeddings, o sea, básicamente tenés como un montón de embeddings de distintos tipos de features, ralas, y vos los concatenás, lo pasás por unas unidades de rectificadas lineales, y después lo que tenés es como, bueno, desde las transformaciones, desde esas mismas features iniciales, lo pasás por una logística y sobre eso tenés la salida. Y sobre eso podés empezar a arranquear las cosas. Escapa un poco, pero la idea principalmente es esa. En la práctica ahora vamos a ver un poquito sobre métricas. Vamos a ver si vale RMC o vale MC. Vamos a ver qué es TopK, MapK y algunas otras que son bastante relevantes desde una perspectiva también de código y también del lado de usuario. Y espero que quede tiempo para mostrarles un poquito algo que hicimos con Jean el cuatri pasado, que nos hizo ganar una competencia de Rexis, que ganamos un premio bastante interesante monetario. Por eso el enfoque mercenario que decía al principio. ¿Hay alguna duda hasta acá de lo que fue la teórica? ¿Algo que quieran revisar y que quieran volver a ver? ¿Está todo ok? ¿Los aturdí? ¿Queda alguien vivo? Ok, todo lo que dicen. Bueno, me alegro. Entonces, si quieren hacemos una pausa más o menos hasta y media y seguimos con la práctica, ¿les parece? Dale, buenísimo. Dejo de grabar por unos instantes.